noches. En nombre de la editorial Fin de Siglo y de la Cámara Uruguaya del Libro, le damos la bienvenida a la presentación del segundo tomo de Una democracia única, de Nelson Fernández y Hugo Machín. Les comento una pequeña anécdota mientras se van sentando, además de comentar la impuntualidad del presentador. Uno sabe que en la Cámara del Libro se rige estrictamente el horario y nos echa de aquí a las menos 10, porque nuestra presentación funcione. En los días que presentaron el primer tomo, hubo invitado en Uruguay un afamado politólogo israelí, canadiense, estadounidense. En fin, él no definía bien su patria, pero que casualmente había nacido en Uruguay. Pero que culturalmente no es un hombre que ha estudiado mucho el funcionamiento de las democracias en el mundo. Y trató de convencer al Parlamento uruguayo, en una exposición en donde había muchos parlamentarios, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, los politólogos, trató de convencer a los uruguayos de que tenían un producto de exportación de primera línea, que lo tenían que exportar a la región, que era la democracia. Curiosamente no había leído el libro, se lo regalé, claro está, ¿no? Porque tenía una coincidencia con esa atrevida tesis de nuestros autores de la democracia ejemplar, única, que exponen ellos. Los dejo primero con Ignacio Suárez y luego con los autores. Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos, para todas. Felicitaciones Nelson, felicitaciones Hugo. La verdad que la presentación de un libro siempre es motivo de alegría, por lo menos para mí, que soy de los que todavía me gustan estos artefactos en papel y que me dedico a devorarlos todo el tiempo que puedo. Siempre es motivo de alegría. Cuando es un libro de dos excelentes profesionales como Hugo Machín y Nelson Fernández, el motivo es de alegría aún mayor o de satisfacción mayor. Y cuando uno de ellos además es amigo, como en el caso de Nelson, ya están todos los elementos casi todos los elementos para que la fiesta sea completa. Si todavía el libro habla de política, para los fanáticos de la política, habla de democracia, entonces ya se transforma en un combo difícil de resistir y difícil de superar. Efectivamente, tomando lo que se mencionaba en la apertura, los uruguayos nos destacamos en el mundo en muy pocas cosas, esa es la verdad. Somos un país chico, con un conjunto de restricciones, algunas dadas por nuestra escala, otras dadas por nuestras propias limitaciones. Yo creo que los uruguayos en el mundo nos destacamos solo por dos cosas, así sustantivamente. Una obviamente por el fútbol y otra por nuestra calidad política. Eso es así. Eso a mí me parece importante, muy importante resaltarlo, porque a veces perdemos de vista esto, a veces perdemos en la dinámica política. Yo creo que los uruguayos tendemos a construir un discurso excesivamente crítico de nuestro sistema político, de nuestra clase política y de nuestros políticos. Y en realidad cuando alguien observa esto de fuera, termina viendo una cosa muy distinta, ¿no? Yo a veces soy un poquito incisivo con esto cuando digo, a ver, los uruguayos no tenemos una clase empresarial destacada mundialmente. Podemos tener algún empresario que se destaca puntualmente, pero no una clase empresarial que se destaca mundialmente. Los uruguayos no tenemos digamos, núcleo universitario destacado mundialmente. Podemos tener algún universitario que se destaca y descolla, pero no tenemos un sistema universitario destacado, ni nuestras universidades son destacadas a nivel global. Y así podría seguir con muchos otros ámbitos. Y señalando estas dos excepciones, la excepción del fútbol y la excepción de la política y la excepción de la democracia. Por eso el nombre del libro realmente me parece que es fantástico. No hay que caer tampoco en la autocomplacencia y creer que somos maravillosos y que tenemos una democracia bloqueada a cualquier problema que pueda ocurrir. De hecho, voy a terminar probablemente hablando de algunos de los desafíos de la democracia en el futuro, pero sí está claro que tenemos algo de lo que enorgullecernos, por lo menos a lo largo de nuestra historia, y creo que el libro, los dos tomos del trabajo de Nelson y Hugo lo reflejan, y creo que es un muy buen testimonio de lo que hemos construido, porque esto no es una construcción solo de los políticos, esto es una construcción
de nuestro país, de nuestra sociedad entera, y me parece que es muy bueno. El tomo 1, bueno, el tomo 1 no me tocaba presentarlo a mí, pero yo creo que hay realmente, se puede hacer mención, igual que no, bueno, por supuesto, creo que hay realmente elementos muy valiosos. Fue un tomo que describe la política en Uruguay. Los dos libros, la obra en su conjunto, describe la política en Uruguay a lo largo de la historia, pero con una mirada muy particular, porque uno diría, bueno, ¿quién puede escribir un libro como este? Uno diría, bueno, un politólogo, ¿no? Un politólogo podría escribir un libro como este, llama Una democracia única, y que repase la historia, la política uruguaya a lo largo de la historia. ¿Quién más podría escribir un libro como este? Bueno, un historiador. Perfectamente, podría haber hecho un libro parecido a este, por lo menos con contenidos, si se quiere, similares, y sin embargo el libro está escrito por dos periodistas, y eso es algo que bueno, puede llamar la atención y generar curiosidad. Efectivamente, después de ver los dos tomos, hay una mirada que es distinta a la del politólogo y distinta a la del historiador, y que yo creo que aporta mucho valor. Un texto de este tipo escrito por un politólogo quizá fuera mucho más denso en referencias teóricas, mucho más alejado en algún sentido del lector promedio. Algo similar ocurre con un texto similar escrito por un historiador, quizá con una abundancia de detalles tal que a veces para el lector promedio puede resultar un poquito engorroso. Y sin embargo la mirada del periodista hace como más frescas algunas lecturas y sistematiza en relativamente poco espacio una enorme cantidad de información extraordinariamente valiosa. Quizá cada una de estos capítulos, o cada uno de estos temas que Nelson y Hugo desarrollan en el libro podrían ser materia de un libro entero analizado por otra disciplina. Pero la mirada de Nelson y Hugo tiene una enorme virtud, que es la virtud de la síntesis, y donde uno muy fácilmente puede repasar, no digo la historia política uruguaya porque no es la historia política uruguaya, pero sí la política uruguaya a lo largo de la historia, muy fácilmente en estos dos tomos. Entonces el tomo 1 habla de la política y las reglas de juego, se mete con nuestros partidos políticos y sus corrientes y con sus ideas políticas, y se mete con algunas cosas muy particularidades de nuestra cultura política también, que son los linajes políticos, ¿no? Los líderes políticos y algunas familias políticas muy marcadas a lo largo de la historia del Uruguay. Y el segundo tomo, el que vamos a comentar hoy, las votaciones en su liderazgo, hace un repaso de distintos componentes. En primer lugar, de algo que a los uruguayos nos caracteriza mucho también. Dentro de la calidad democrática del Uruguay, una de las características quizás más marcadas es la orientación que tenemos a la democracia directa, ¿no? Es decir, la tendencia que tenemos y la cantidad de veces que a lo largo de nuestra historia hemos recurrido a referéndum y plebiscitos, es decir, a la expresión directa del ciudadano para resolver cuestiones de muy distinta índole. Creo que los suizos nos superan ampliamente en esto, pero no hay muchos países que superen al Uruguay en términos de la cantidad de veces que la ciudadanía se ha expresado sobre estos temas. Debo confesar que en el capítulo donde se hace mención al origen del plebiscito y al origen del referéndum, me encontré con varias cosas que francamente no sabía. Resultaron sorpresas muy valiosas en primera instancia, y algunas de ellas muy divertidas. El plebiscito nace en 1912 en Uruguay, cosa que tampoco sabía, y si uno se pone a repasar la cantidad de veces y la cantidad de cosas sobre las cuales los uruguayos hemos resuelto plebiscitos y referéndum, algunas que han sido de historia reciente, pero quizá no las tenemos del todo presentes, y otras de más larga data, realmente es interesante. El primer plebiscito, realizado el 25 de noviembre del 17, cosa que tampoco sabía o tampoco me acordaba, es un plebiscito en el cual se somete a consideración del pueblo la reforma constitucional, en la cual se implementa nada menos que el voto secreto, nada menos que la integración de las cámaras con representación proporcional, nada menos que la separación del Estado
por la Iglesia Católica y nada menos que la abolición de la pena de muerte en 1917. Ese fue el primer plebiscito, y vaya si fue un plebiscito importante. Muchas curiosidades. Después vamos a ver que hay otros plebiscitos o referéndum, voy a hacer mención sobre algunos de ellos, que tratan de temas que no tienen nada que ver con la relevancia de los anteriores. Son temas casi que uno puede decir hasta que dan gracia que se hayan sometido a la voluntad popular. Cosas muy curiosas. El 27 de marzo de 1938 hubo 2 plebiscitos conjuntamente sobre reforma de la Constitución, con 2 textos diferentes. Yo no sabía este dato tampoco. Se aprueban los 2 plebiscitos. Ese día se aprueban los 2 reformas sometidas a voluntad popular con más del 50% de los votos. Resulta que los textos de las 2 reformas aprobadas por la ciudadanía eran contradictorios, por los cuales se armó un lío bárbaro. La Corte Electoral tuvo que laudar y entonces declara anulados los textos, por los cuales fueron 2 plebiscitos aprobados que en definitiva terminan siendo no válidos ninguno de los 2. Estas cosas yo creo que están muy buenas, están muy interesantes, porque cuando hablamos de una democracia única, no necesariamente hablamos de una democracia perfecta. Y eso también nos sirve para entender el hoy. Muchas veces terminamos exigiendo al hoy la perfección. Y está bueno a veces exigir la perfección. Pero las democracias únicas y las democracias que son destacadas en el largo plazo y destacadas mundialmente en el largo plazo, no necesariamente han sido perfectas siempre. Y esto es una situación casi de hazmerreír. Es como cuando en el fútbol 2 defensas se chocan entre sí y viene el delantero a meter el gol. Esto es una cosa insólita, que se han aprobado 2 reformas con un texto contradictorio en el mismo día. Después, muchos otros plebiscitos que recordamos, muchos de nosotros los hemos vivenciado directamente, algunos muy originales también, como por ejemplo el plebiscito de 1980, ¿no? Es decir, Uruguay no es el único caso en el mundo de un régimen autoritario que termina plebiscitando una reforma constitucional, pero no hay demasiado, ¿no? Los uruguayos somos tan democráticos que hasta un gobierno autoritario tuvo la necesidad de legitimar su reforma por la vía popular y bueno, realmente recordar todos estos eventos de nuestra historia que con una mirada que es muy fresca, porque no proviene de una mirada más densa como la de la ciencia política y la historiografía, sino una mirada más desde el periodismo, y por lo tanto el libro realmente se lee muy ágil y se disfruta un montón. Recordar esos plebiscitos realmente es bien interesante para nosotros. Otros plebiscitos mucho más originales, en este caso referéndum, que más bien una votación popular que no se hizo en el marco de la legislación electoral estrictamente, que es el plebiscito para determinar el nombre de un pueblo. Si el pueblo se iba a llamar Pueblo Sacachispas o Villa Darwin, ¿no? Un pueblo del departamento de Soriano, que con un padrón electoral de unos pocos centenares de votos, por 248 votos contra 237, los impulsores del nombre Sacachispas se impusieron sobre los impulsores del nombre Villa Darwin, con todo lo que el relato desmenuzado del origen de esos 2 nombres y las diferencias dentro de la localidad, una localidad pequeña, que lo hace realmente muy divertido. Recorrimos con Hugo el pueblo, y lo que veía ser el enfrentamiento brutal de unos y otros. Todavía permanecía el enfrentamiento, la votación. Esos pequeños clivajes que pueden terminar definiendo la historia institucional del Uruguay. Entonces, muchos referendos, muchos plebiscitos, somos campeones en esto, casi campeones en esto probablemente. Desde el 17 hasta el 2014, el plebiscito de la baja de imputabilidad penal, plebiscitos frustrados o pendientes y referéndum, incluso referéndum departamentales, como el plebiscito de Cerro Chato, en el cual Cerro Chato, que es una localidad que es una intersección entre 3 departamentos, termina definiendo popularmente a cuál departamento quiere pertenecer, lo cual también hubo una instancia muy interesante de debate en torno al plebiscito de Cerro Chato, solo por mencionar algunas curiosidades, pero que nos muestran lo democrático que hemos sido los uruguayos en múltiples temas para definir nuestro futuro y que es